Por lo tanto, los criterios que generalmente les muestro y que hay que recordarlos siempre son dos. Los dos criterios que no debemos de olvidar es, por ejemplo, que si yo tengo un saco gestacional al cual he sacado el diámetro medio, ya dijimos cómo, dos cortes, tres mediciones que se dividen entre tres, ese es el diámetro promedio, y es igual o mayor a 25 milímetros y todavía no muestra embrión, sin duda eso es una gestación no evolutiva y se concluye de esa manera. No hay chance aquí de pedirle un control en 3 días, una semana, porque vamos a generar una angustia innecesaria en esa paciente y además también un gasto de dinero innecesario. Todo saco gestacional igual o mayor a 25 milímetros, con imágenes contundentes, que no muestren embrión, son manejadas como gestaciones no evolutivas sin duda. Y el otro criterio que utilizamos es encontrar un embrión que tenga una longitud igual o mayor a 7 milímetros y aún no muestre actividad cardíaca. Dijimos que los embriones apenas de 2-4 milímetros ya muestran latido cardíaco. Así que 7 milímetros como punto de corte es algo también totalmente inequívoco. Es un resultado patognomónico 100% confiable de que este embarazo no va más y lo puedes concluir como no evolutivo. Ejemplos. Tenemos aquí un saco gestacional, el cual se le ha realizado dos cortes al saco gestacional, un corte longitudinal, un corte transversal, y se le ha realizado las tres mediciones. Y al calcularle las tres mediciones, si ustedes suman estas tres medidas y las dividen entre tres, van a tener un resultado aproximado de 26 milímetros. Quiere decir entonces que cumple con ese criterio diagnóstico que me decía mayor o igual a 25, y como no se ve embrión, yo puedo concluirlo ya como una gestación no evolutiva. Obviamente todo esto es vía intravaginal. Otra característica es un embrión que ya tiene más de 7 milímetros de longitud, 9.39 para ser precisos, lo cual equivale a 7 semanas, y no muestra tampoco actividad cardíaca al rastreo Doppler o a la ecografía 2D, no vemos ese clásico palpitación del corazón. Por lo tanto, esto también encajaría dentro de una gestación no evolutiva. Y así como hay dos criterios totalmente diagnósticos de que el embarazo no va más por ecografía transvaginal, tenemos una larga lista de criterios sugestivos, sugerentes de que el embarazo al parecer no está yendo bien, y lo prudente en todos estos escenarios es sí pedirle a la paciente un control en una semana. Si nosotros nos encontramos ante alguno de estos escenarios y le pedimos el control en una semana y no apareció el embrión o no apareció latidos cardíacos, podemos ahora sí contundentemente decir que la gestación no es viable. ¿Cuáles son esos ejemplos entonces de embarazo de viabilidad incierta? Quiere decir que nos sugieren que el embarazo se ha detenido o es no evolutivo. Encontrar, por ejemplo, un embrión que mida 5 o 6 milímetros de longitud. Recuerden que dijimos que a partir de 2, 3 o 4 milímetros ya mostraba latido cardíaco. Así que si tiene 5 o 6, ya uno va pensando y dice, ok, ya debería de tener latido, ya tiene 5 o 6 milímetros. Pero le voy a pedir un control en una semana porque todavía no llega a ese punto de corte característico de 7 milímetros, ¿no? Pero ya, al menos dentro de nosotros, nos vamos haciendo una idea de que al parecer ese embarazo no está yendo bien. De igual manera, encontrar un saco gestacional que tiene también, al hacerle el diámetro promedio de 16 a 24 milímetros y aún no muestra embrión. Hemos visto que sacos gestacionales, ¿no?, de apenas, miren,
18.8 milímetros, que equivalen a 6 semanas, 4 días, ya deberían de estar mostrando un embrión. Entonces, si yo tengo por ahí un saquito de 16, 18, 20 milímetros, que equivale a más de 6 semanas, es sospechoso, ¿cierto? Es sospechoso. Entonces hay que tener también en cuenta ese dato y hay que pedirle sí un control en una semana. Luego tenemos otros criterios como que no se observe aún el embrión a pesar que la paciente ya refiere tener más de 6 semanas, ¿no? Desde el último periodo menstrual. Encontrar una vesícula vitelina muy pequeña, menor de 2 milímetros, o también muy grande, mayor de 7, sugiere también la posibilidad de que el embarazo no está yendo bien. El signo del saco amniótico vacío quiere decir que observas vesícula vitelina, observas amnios, pero no observas todavía el embrión. Eso también te sugiere que al parecer el embarazo no está yendo bien y lo prudente será pedirle un control en una semana. De igual manera, cuando el saco gestacional es muy pequeñito para la longitud del embrión, difiere en menos de 5 milímetros de diferencia, también es un signo sospechoso. Sacos gestacionales que están de localización baja. ¿Y cómo determinamos esa localización baja? Bueno, algo práctico y sencillo que podemos hacer es que en el corte longitudinal del útero, como el que vemos aquí, ¿cierto? A este nivel estaría el cuello, este es el cuerpo y este es el fondo uterino. Si yo trazo una línea imaginaria que divida al útero en dos partes iguales, ¿correcto? Se dice que el saco gestacional tiene que estar normalmente por encima de esa línea. Pero si el saco gestacional se encuentra por debajo de esa línea imaginaria, quiere decir a este nivel, cuidado que eso se trata de un embarazo de localización baja y eso pudiese estar asociado a un mal pronóstico. También los contornos irregulares del saco gestacional son los que nos van a presentar sospecha de que este embarazo no se está desarrollando correctamente, y también los hematomas, los verdaderos hematomas subcoriónicos o retrocoriónicos, que como ya hemos mencionado, se dan detrás de esta zona más gruesa del saco gestacional que responde al corión frondoso con la decidua basal. Para terminar entonces, les muestro por aquí algunas imágenes. Este es un saco gestacional que al sacar del promedio me da 19 milímetros, lo cual es compatible con un embarazo de 6 semanas, 2 días, donde ya deberíamos de encontrar embrión, pero aún no lo vemos. De igual manera, como no llega al punto de corte de 25 milímetros o más, no puedo ser contundente y decir, señora, su embarazo no va más. Si no, lo recomendable será pedirle un control en una semana. De igual manera, este embrión que ya tiene casi 5.85 milímetros de longitud y aún no muestra actividad cardíaca, también es un criterio de embarazo de viabilidad incierta. Lo prudente aquí sería pedirle control en una semana, donde ya debería, pues, en una semana como máximo aparecer el latido cardíaco. Si no aparece en el control de una semana, entonces ahora sí lo podemos reportar, lo podemos concluir como una gestación no evolutiva. Esto es lo que se conoce como el signo del saco vacío, donde podemos ver, miren, la vesícula vitelina, y toda esta imagen hiperecogénica que vemos alrededor corresponde al amnios. ¿Y dónde está el embrión? Pues no sabemos. Por lo tanto, de igual manera, aquí solicitamos control ecográfico en una semana. Si no aparece el embrión, ahora sí podemos reportarlo como una gestación no evolutiva. Este es un saco gestacional muy pequeñito para la longitud del embrión, el cual difiere menos de 5 milímetros, y en alguna literatura también esto se ha mencionado como el oligohidramnios del primer trimestre, donde no solo está asociado a mal pronóstico, a aborto probablemente, sino he tenido casos también donde el embrión mostró latido cardíaco, ¿ok? Actividad cardíaca normal, pero siguió con un desarrollo entre comillas normal, semana 8, semana 9, 10, y cuando llegó a la semana 12
se le encontraron translucencia nucal aumentada o alguna malformación. Entonces, esto no solamente me indica que el embarazo pueda llegar a detenerse, sino también que el embarazo quizá venga con alguna cromosomopatía o anomalía estructural. Y tal cual como lo vemos en este ejemplo, que es un saco gestacional, podemos ver aquí la vesícula vitelina y el embrión. Si definimos minuciosamente el saco gestacional es este, y este podría ser pues la parte más delgada del saco gestacional, ¿cierto? Todo esto. Y esta es la parte más gruesa del saco gestacional, toda esta porción que vemos aquí. Y podemos ver que aquí existe un amplio hematoma, una amplia colección heterogénea, que no solamente forma parte de la zona más delgada del saco, sino también forma parte de la zona más gruesa, la futura placenta. Entonces, esto es considerado como una verdadera área de desprendimiento y estos son los verdaderos hematomas subcoriónicos, tanto por tamaño y por localización. Por último, quería presentarles entonces un resumen de lo que más o menos hemos venido conversando durante esta noche y tendríamos lo siguiente, que la ecografía intravaginal a la cuarta semana, la característica que generalmente nos muestra es la presencia del saco gestacional con todos los caracteres de normalidad que ya hemos mencionado anteriormente. A la quinta semana aparece el saco vitelino dentro de ese saco gestacional. A la sexta semana aparece el embrión junto al saco vitelino. A la séptima semana aparece el romboencéfalo, que es la primera vesícula cerebral en verse a la ecografía. A la octava semana aparece el cordón umbilical, ¿no? Podemos ver también los esbozos de los miembros superiores e inferiores. A la novena semana, estos miembros superiores e inferiores comienzan ya con sus movimientos. De igual manera, la línea interhemisférica. Entre la octava y novena semana ya no solo vemos una vesícula cerebral como el romboencéfalo, sino otras más como el diencéfalo y el mesencéfalo. Y a la semana número 10, donde ya existe pues el inicio de la calcificación de la calota, ¿no? Los miembros inferiores se individualizan porque hasta la semana número 9 eran como que las plantas de los pies pegados formando como si fuese una cola. En la semana 10 se individualiza. Puede observarse el estómago en el 70% de los casos. Y sobre todo la característica más importante de la semana 10 es que ya tienen un aspecto mucho más humanoide. Para que en la semana 12 o 13 ya tengamos esta imagen longitudinal, que es con la que comenzamos la charla, donde nosotros podemos encontrar una adecuada longitud corononalga y es esta ecografía la que nos va a permitir estimar la edad gestacional de la manera más confiable posible. ¿Cuánto varía? Más o menos 5 días. Es mucho mejor que una fecha de última regla confiable, es mucho mejor que una ecografía de segundo trimestre o inclusive que una ecografía también de tercer trimestre. Entonces, esos son los